Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de Cerca UNED. Como saben, un espacio creado para compartir experiencias, conocer de tendencias y hablar de la logística en Latinoamérica. Hoy nos acompaña Rafael Flores. Rafael es administrador de empresas y cursó una maestría en dirección informática. Durante varios años se desempeñó en el sector financiero, fue profesor universitario y vicepresidente de un importante gremio empresarial. Y desde 1988 y por casi 35 años ha liderado Lógica, en donde su propósito ha sido, a través de proyectos colaborativos, apoyar a las compañías para mejorar sus procesos, en su mayoría logísticos. ¿Sí? Rafael, bienvenido, y pues como es usual, más allá de esta corta presentación que seguramente se queda chica ante toda tu experiencia profesional, eh, quiero darte la bienvenida y pedirte que nos compartas un poco más sobre ti y tu carrera. Bueno, en primer lugar, mil y mil gracias, José Luis, por la invitación, a ti, a Cerca. Un placer estar compartiendo con ustedes. Y en adición a la generosa presentación que tú has hecho, yo diría que, pues digamos, las últimas 7 quinquenios, 35 años, hemos estado concentrados en trabajar por algo que en su momento era bastante poco conocido en Colombia y en general en América Latina, y era cómo las compañías, a través de un proceso de trabajo conjunto que hoy llamamos colaboración, podían mejorar su desempeño frente al objetivo que comparten, que es el consumidor final. Para que un producto o un servicio llegue a manos del consumidor final, pues indudablemente intervienen muchas compañías. Quien produce las materias primas, quien las transporta, quien las transforma, quien las vuelve a transportar, las almacena y finalmente quienes permiten que ese producto o servicio llegue a manos del consumidor final y los que ofrecen servicios de postventa, etcétera, etcétera. Ese conjunto de empresas en su momento, hace bastantes años, comenzó a caracterizarse como una cadena de abastecimiento. Hoy nosotros llamamos esa cadena de abastecimiento redes de valor. Y el propósito es que ese conjunto de compañías que hacen parte de una o de varias redes de valor, pues trabajen conjuntamente y colaborativamente en temas que no les generan ventajas competitivas para que el desempeño de toda la red, no de cada compañía de manera individual, mejore y entre todos puedan mejorar y superar las expectativas de los consumidores, que como dije al principio, es el objetivo que comparten. Y Lógica se creó para eso, se dedica a eso, y yo he tenido la fortuna de dedicar mi tiempo y compartir con gente espectacular durante todos estos años, el llevar esa idea de la teoría a la práctica. Y hoy en día pues hay, afortunadamente, a lo largo y ancho de América Latina, una cantidad de personas y empresas que comparten esa filosofía, y que no solamente la comparten, sino que con esa filosofía han desarrollado procesos muy interesantes que han beneficiado a los consumidores y, por supuesto, a las compañías que hacen parte de esas redes de valor. Perfecto, Rafael. Pues muy interesante, obviamente, tu trayectoria y el papel de Lógica en toda Latinoamérica. Yo creo que definitivamente hay mucho de qué conversar aprovechando tu experiencia, tus 7 quinquenios, como mencionas. Y es que en el espacio de hoy queremos precisamente entrar en el tema de la transformación digital y específicamente en el mundo de la pequeña y mediana empresa. Digamos, mucho se ha hablado de la transformación digital en las distintas industrias, pero de alguna manera queda la percepción de que esta transformación digital, por un lado, ha sido asumida principalmente por las grandes empresas y por otro lado, quizás en consecuencia, pareciera que está destinada únicamente a las grandes empresas. Y hoy queremos más bien entender la realidad de la transformación digital en la pequeña y mediana empresa. Así que comienzo por preguntarte cómo las pequeñas y medianas empresas en Latinoamérica están asumiendo la era de la digitalización en sus operaciones y cuáles son las barreras más importantes a las que se están enfrentando, digamos, en la experiencia que han tenido en el día a día. Ok.
A mí me parece que el tema es fundamental, no solo en toda América Latina y por supuesto en otras geografías del globo, pero me gustaría, si me lo permites, para ponerle un marco de referencia a la conversación, ¿qué entendemos por pequeña y mediana empresa? Y para eso, tal vez ilustrándolos con las cifras de Colombia, que son las que más tengo en la cabeza. Cuando uno mira, por ejemplo, las compañías legalmente registradas en el registro mercantil en Colombia, hay aproximadamente 1.600.000 empresas registradas. Pero el Departamento de Estadística Nacional considera que probablemente el número total de empresas que existen en un país como Colombia puede llegar a 4,5 millones. O sea, 1,5 registrados y 3 más que no están registrados. Okay. Si nos vamos al mundo de las empresas registradas y de acuerdo con las definiciones oficiales de qué es micro, pequeña, mediana y gran empresa, que se hace por ventas y de acuerdo a su actividad, si es comercial, manufactura, comercial o de servicios, en números aproximados, de ese 1.500.000, 1.600.000 empresas registradas en el registro mercantil, hay unas 7.000 empresas grandes, unas 23.000 medianas y el resto son micro o pequeñas. Eso más o menos lo que dice es que en un país como Colombia, cerca del 99% de las compañías son pymes, pequeñas, medianas, pequeñas, micro o medianas. Pero si quitamos las medianas, digamos que, y las grandes, el mundo de las pequeñas empresas puede ser alrededor del 98,5%. Y eso es cifras, unos puntos más, unos pocos puntos menos, lo que ocurre en el resto de América Latina y en muchos otros países del mundo. O sea que desde el número de compañías, las pequeñas y las medianas y las micros son indudablemente la inmensa mayoría y las grandes en número son un número pequeño, pero con una actividad económica muy grande. Ahora, en todos los países la actividad conjunta de las pequeñas empresas es muy significativa porque todas, al agregarlas, pues representan porcentajes muy importantes de la producción, en unos sectores más, en otros menos, pero en general es un porcentaje importante. Y en otras variables claves, como en la generación de empleo, pues el empleo mayoritariamente en nuestros países latinoamericanos es generado por las pequeñas empresas, lo cual hace, junto con otra cantidad de variables, que es un conjunto, una comunidad empresarial muy relevante para toda la actividad social y económica de un país. Cuando trasladamos eso a las redes de valor, dentro de una red de valor, por ejemplo, la red de valor de productos de consumo masivo o la red de valor de productos farmacéuticos o la red de valor de los servicios hospitalarios o cualquier red de valor que uno considere. Normalmente, ¿qué lo caracteriza o qué la caracteriza? Hay un número reducido de grandes empresas líderes muy significativos y una gran cantidad de medianas y pequeñas empresas que hacen parte de esa red de valor. Lo cual nos genera un reto gigantesco. Y es que si queremos mejorar la red de valor, tenemos que trabajar con todas las empresas, no solo con las grandes. Porque si solamente las grandes se involucran a la transformación de una red de valor, pues se van a lograr resultados muy importantes por el impacto que generan. Pero no se va a lograr, lo que se quiere es que toda la red funcione bien. Luego hay que incorporar a esos procesos de transformación a las medianas y a las pequeñas. Y ahí llegamos al tema, el tema de la transformación digital. Los retos están en todas las áreas, pero en la transformación digital, pues es necesario involucrar a los chiquitos para que esa red de valor funcione bien. En transformación digital, en nuestra experiencia desde Lógica, para todas las compañías, pero se aplica por supuesto a las pequeñas, el gran reto que nosotros vemos es un reto cultural. No es tecnología, no es plata lo primero.
Lo primero y más importante, y es un reto que comparten todas las empresas, independientemente de su tamaño, es la cultura. Porque la inmensa mayoría de las empresas surgimos como empresas análogas, cuando los procesos y la tecnología era distinta. Y ahora, donde el mundo está dominado por empresas que surgieron desde el principio como digitales y han desarrollado su proceso desde el día uno hasta hoy como empresas digitales, obviamente lo han hecho con conceptos, consideraciones y procesos en muchos casos radicalmente distintos a los que surgimos cuando eso no existía. Y ese proceso de cambio es lo más complejo porque a todas las personas nos cuesta mucho entender que hay maneras diferentes de hacer las cosas y nos cuesta mucho renunciar a los paradigmas que tenemos para poder encontrar nuevas soluciones o aceptar que hay nuevas maneras más eficientes de hacer las cosas. Entonces, ese paradigma o esa cultura de haber nacido como análogos para transformarnos a digitales es el principal reto que hemos tenido. Por ejemplo, nosotros mismos en Lógica, hace muchos años, cuando comenzamos a desarrollar nuestras primeras páginas web para suministrar información, pues digamos un proceso relativamente sencillo. Pero cuando a través de nuestras páginas web quisimos comenzar a vender productos y servicios, fracasamos como 3 o 4 veces. Y la razón del fracaso no fue porque las herramientas tecnológicas que estábamos utilizando no sirvieron. La razón del fracaso fue porque nuestros procesos internos y nuestra gente internamente veían, por ejemplo, muchas veces como una gran amenaza a su trabajo el que la tecnología lo pudiera reemplazar. Y eso nos costó mucho trabajo entenderlo. Entonces, ese primer gran reto, y yo creo que tienen todas las compañías, pero por supuesto también las pequeñas y las medianas, es un reto cultural que nos permita aceptar rápidamente que hay otras maneras de hacer las cosas y que la tecnología nos va a ayudar a hacer eso. Mientras esa barrera cultural no se venza, por mucha tecnología y mucha plata que pongamos, el resultado no se va a dar. El otro gran reto que yo vería es el que, por supuesto, no abundan en el mercado, en los mercados nuestros, soluciones específicamente desarrolladas para las necesidades de lo que nosotros llamamos las MIPES, las medianas y las pequeñas. Normalmente en el mercado, porque no es fácil desarrollar eso, lo que abunda es, si yo tengo un servicio para una compañía grande, entonces hago una versión light para la compañía chiquita. Y eso normalmente no funciona. Hay que hacer una inversión grandotota para de realmente entender cuáles son las necesidades de los chiquitos y comenzar a desarrollar productos para los pequeños. Pero eso es un reto monumental porque es un mercado con características muy distintas en donde los precios pues son una variable muy importante, pero yo diría por el momento esos dos grandes retos, el reto cultural y el reto de que el mercado genere productos, servicios y soluciones que realmente consulten las necesidades de los pequeños, más allá de que sean versiones light o ligeras de los productos que se desarrollan para las grandes compañías. Perfecto, Rafael. Muchísimas gracias por ese marco que creo que nos ayuda a guiar un poco la conversación. Yo me quedo con, a modo de resumen, de un 98% del total de empresas que constituyen empresas de características de micro, pequeña y pequeña empresa, donde hay estos dos grandes retos, por un lado reto cultural y por otro lado el de la disponibilidad de herramientas específicamente para ellos. Me parece que impacta mucho más el primero y ahí quiero quizás hacer un doble clic y preguntarte, porque obviamente si hay de esa masa de empresas, pues obviamente sí habrán empresas pequeñas y medianas que han dado sus pasos y han entrado en este proceso de digitalización o de transformación digital, y quizás eso pueda servir también como motivación para romper un poco esa barrera o ese miedo al cambio, ¿no? Y en ese sentido quisiera preguntarte
cómo la digitalización está cambiando la forma en que aquellas pymes que sí que han dado el paso en Latinoamérica a colaborar con sus proveedores y clientes y armar esa red de valor que mencionabas. Yo ahí diría que hay, no sé, las personas dedicadas a mirar el desarrollo histórico de la adopción de tecnología en las distintas compañías y mercados. Yo creo que un poco diría que al principio las chiquitas siguieron el ejemplo de las grandes. Por ejemplo, los grandes computadores por allá en la época de los 60 de IBM y demás comenzaron a ser introducidos para comenzar a automatizar o digitalizar en los términos actuales procesos al interior de las compañías como las contabilidades y las nóminas. Y luego cuando se aprendió de eso, pues comenzó a desarrollarse esa misma tecnología para procesos de mucho más valor, como el proceso de producción, más adelante el transporte, etcétera, etcétera. Yo creo que la experiencia de los pequeños durante mucho tiempo fue la misma. Comenzaron a utilizar los microcomputadores o los PCs para comenzar a automatizar esas labores repetitivas y manuales como las contabilidades y las nóminas, pero muy pocas pequeñas empresas dieron el paso de comenzar a usar la tecnología para automatizar, por ejemplo, sus procesos productivos. Yo creo que ese fue un fenómeno que ha tomado mucho más tiempo. Y en los años más recientes, a mi manera de ver, yo creo que hay que partir la vida desde antes de la pandemia y después de la pandemia en aspectos como, por ejemplo, el involucramiento de los pequeños en el e-commerce o el involucramiento de los pequeños en la utilización de nuevas tecnologías para vender de formas distintas. Yo creo que antes de la pandemia, muy pocas pequeñas empresas o un porcentaje muy pequeño de pequeñas empresas realmente habían dado el paso en Latinoamérica de realmente entender que el e-commerce era un canal muy importante para ellos. Había algunos ejemplos, sí, por supuesto, no estoy diciendo no, pero masivamente la pequeña empresa no estaba allí. Hoy, después de la pandemia, yo creo que eso tuvo el impacto positivo, entre comillas, de que mucho pequeño empresario dijo, si no voy a Internet y no comienzo a utilizar las herramientas que hay, pues en esta pandemia donde he tenido muchas restricciones, no voy a sobrevivir. Y muchos de ellos dieron ese paso probablemente de manera acelerada y sin planteárselo, pero finalmente yo creo que eso les ha comenzado a enseñar de que la tecnología sí es para ellos y sirve para desarrollar una cantidad de procesos muy importantes. Y hoy en día, pues uno ve que hay compañías que no solamente han llegado a los marketplaces más importantes del mundo y siguen llegando ya a Mercado Libre. Yo, por ahí unas estadísticas decían, son millones y millones de personas y pequeñas empresas las que venden a través de Mercado Libre, en Amazon y en Alibaba y demás, son millones y millones de empresas las que anualmente llegan para vender. Pero también hay procesos de muchos miles de compañías, no sé las cifras exactas, por supuesto, que por ejemplo venden utilizando WhatsApp. Cosa que hace 4 años uno ni se imaginaba que eso pudiera llegar a ocurrir. Y hoy en día sí, a través de WhatsApp venden y compran cosas, por mencionar solo un ejemplo. Entonces, yo creo que eso lo que está demostrando es que las nuevas realidades económicas y sociales pues están ayudando desde cierta perspectiva a que el pequeño empresario, que el número es y durante muchos años seguirá siendo la inmensa mayoría, pues vayan encontrando de que en las tecnologías existen las posibilidades grandes de automatizar procesos y beneficiarlos. Hay ejemplos que ya no surgen de los cambios generados por la pandemia, sino, por ejemplo, por cambios inducidos por las legislaciones de los gobiernos. Me refiero a procesos como factura electrónica. La factura electrónica, a mi manera de ver, ha sido un detonador para que mucha pequeña empresa se aproxime por primera vez a digitalizar procesos críticos como la compra-venta de productos. Y se han desarrollado estrategias muy interesantes en algunos países que han permitido que haya multiplicidad de ofertas, incluyendo la oferta del gobierno para ayudarle a los pequeños con herramientas
gratuitas que les permitan aproximarse a procesos como el de factura electrónica. Y el otro desarrollo grande, importante, es lo que desde lo que se llama las fintech, las compañías financieras han comenzado a desarrollar servicios que han favorecido la inclusión financiera de muchas personas naturales que son pequeños empresarios y de pequeñas empresas que permiten hacer transacciones de pago electrónico sin que incluso se tenga acceso a los bancos, sino a través de soluciones en Colombia, por ejemplo, Nequi o DaviPlata, y en muchos países de América Latina, donde uno puede comprar en una esquina de comercio informal un aguacate y pagarlo a través del celular. Entonces, yo diría que esas tres grandes cosas han comenzado a generar en los últimos años el que mucha pequeña empresa se aproxime a la tecnología y inicie el proceso de lo que genéricamente se llama la transformación digital de su negocio. Vale, perfecto, Rafael, estás súper claro, de acuerdo contigo totalmente. Yo creo que de alguna manera entran las pymes a cierto nivel, digamos, de digitalización, que de alguna manera los va a ir rompiendo también un poco ese tema cultural y los va a ir llevando cada vez más a una transformación digital integral, si se quiere, ¿no? Donde ya no solamente se vea el tema comercial, sino todos los procesos internos de la empresa, ¿no? Y, Rafael, tú mencionabas también al inicio, en tu primera participación, de la empresa que en su mayoría nacieron análogas versus esta tendencia de empresas digitales, como son las startups. Y quería, para entrar ahora en ese mundo opuesto, si se quiere, en términos tecnológicos, preguntarte, a tu entender, qué rol están desempeñando los startups y la tecnología en la digitalización de la cadena de abastecimiento, siempre dentro de la micro, pequeña y mediana empresa, que es nuestro tema hoy, ¿no? A ver, yo partiría la respuesta en dos temas. El primero, cuando uno habla, hoy en día cuando se habla de startups, casi todos asociamos startups igual a empresa de tecnología. Porque muchos de los startups famosos están en tecnología, pero también se nos olvida que hay startups que nada tienen que ver con tecnología y que probablemente pues son muchos. Claro, uno podría decir cuántas empresas se crean en un país cada año. Muchísimas. Lo que pasa es que a esas nunca las llamamos startups, porque en la concepción moderna del startup, muy influenciado por Norteamérica, por Estados Unidos, pues startup, tecnología, etcétera, etcétera. Pero mi primera reflexión es que todos los días se crean muchas compañías pequeñas, muchísimas, en todos los países. El problema es que también cada año mueren muchas. Hay algunos estudios que dicen que el 80% de las pequeñas empresas duran máximo 3 años. O sea, el tema de renovación es muy grande. Pero también uno conoce las startups que triunfan y que a lo largo de 7 o 10 años se convierten en famosas, pero casi nadie habla de las miles de startups tecnológicas que se crean y que nunca surgen o que mueren también muy rápido. Ahora, muchísimas de las compañías que se crean hoy, sean de startups de tecnología o no tecnología, tienen la posibilidad de usar la tecnología desde el principio. Esa es tal vez la gran diferencia a las startups o a la creación de empresas hace 20 o 30 años, que solo muy poquitas desde el principio usaban tecnología. Hoy existe la posibilidad de que cualquier empresa, así su negocio sea definido como tecnológico o no tecnológico, sí puede beneficiarse de la tecnología desde el principio. Y ahí yo creo que los pequeños empresarios que desde el principio, independientemente del sector donde trabajen, se plantean que la tecnología les puede ayudar a ser más eficientes desde el principio, aumentan considerablemente la posibilidad de desarrollarse y de crecer y de superar esa barrera promedio de los 3 años y tener una perspectiva de desarrollo de largo plazo. La otra consideración, la segunda parte, es dentro de la totalidad de los startups que se crean anualmente, ¿cuántos de esos impactan la logística?
En lógica, hace 4 años, nosotros tenemos un área que llama la Fundación Lógica, que está dedicada a investigación, a promover nuevo conocimiento, educación, investigación, soluciones, etcétera. Y creamos algo internamente dentro de Lógica que se llama Hub de Emprendimiento Logístico. Y por supuesto, uno sí comienza a ver en los últimos años que hay algunos startups orientados y cada vez más a impactar los procesos logísticos de las compañías. Yo no creo que hoy en día sea la mayoría de los startups. Dentro de la totalidad de startups, algunos están dedicados al tema de la logística, pero no la inmensa mayoría. Quisiéramos que hubiera más y sobre todo quisiéramos nosotros dentro de Lógica tener herramientas que ayudáramos, que nos permitieran ayudar a promover que hubiera más startups orientados a la logística, pero hay algunos y algunos relevantes, algunos muy famosos en América Latina últimamente, por mencionar solo Quick o Rappi o algunos de ellos que tienen impactos muy importantes en la logística. Y nosotros creemos que cada día va a haber más y más, sobre todo en aquellos procesos orientados a hacer mucho más eficiente la fragmentación. Porque en una red de valor la logística es crucial para todas las compañías, no solamente para las grandes, sino también para las pequeñas. Y los retos que hay, por ejemplo, en transporte son gigantescos. Los retos de los costos de transporte para todas las compañías son un reto fundamental, pero para los chiquitos mucho más que para los grandes, porque hay mucha más oferta de servicios para la empresa grande que para la empresa pequeña. Un solo ejemplo, hace 5 años tal vez o 4 años nos hicimos un estudio de qué necesitan las empresas pequeñas en logística. No qué necesitan las empresas pequeñas en general, sino exclusivamente en temas de logística de red de valor. Y la primera necesidad fue transporte. Por ejemplo, cuando uno calcula el costo promedio de una caja, ¿cuánto le vale a una empresa grande que transporta miles de cajas de una ciudad a otra? Versus cuánto le cuesta a una empresa pequeña esa misma caja de la misma ciudad a la misma otra ciudad. Y las diferencias en costos son monumentales. Sí. Porque no hay ofertas de servicios logísticos cuyo target específico sea el conjunto de pequeñas empresas, sino es el paqueteo tradicional de para una pequeña empresa o para una persona natural. Entonces, cuando uno compara los costos, pues obviamente para una pequeña empresa el costo unitario es muchísimo mayor al costo unitario de una empresa grande. Y claro, uno entiende que quien transporta, para que su negocio de transporte le sea rentable, pues tendrían que existir soluciones diferentes para poder ofrecer un servicio más atractivo para los pequeños. Entonces, ese es, por ejemplo, un ejemplo puntual. Ahora, hay otros ejemplos puntuales en donde sí hay ofertas tecnológicas muy interesantes para los pequeños. En el caso de Colombia, y me imagino que en otros países de América Latina es lo mismo, hay una serie de compañías orientadas a ofrecer servicios de contabilidad en la nube. Al principio todo el mundo tenía que comprar el programa contable, hoy en día no. Hoy en día hay muchas empresas que ofrecen los servicios contables o la contabilidad como servicio utilizando la nube, etcétera, etcétera. Y hay empresas en Colombia, por ejemplo, que con servicios contables para pequeñísimas empresas, en donde el servicio para una sola persona le puede costar $2 o $3 al mes. Entonces uno dice, bueno, si yo soy un pequeño empresario y puedo sistematizar mi contabilidad por $3 mensuales, como que eso sí me va a permitir acceder a esa tecnología para automatizar ese proceso. Entonces, yo lo que veo es que hay oportunidades muy grandes cuando uno se aproxima al mercado de empresas pequeñas para ofrecerle productos y servicios tecnológicos orientados a solucionar sus necesidades, más que un producto o servicio tecnológico que sea simplemente una versión pequeña de lo que existe para otros. Hay que invertir,
hay que saber realmente qué es lo que necesitan los pequeños, pero hay ejemplos de gente que ha hecho cosas interesantísimas y estoy seguro que hay muchos más que harán y seguirán haciendo eso bajo la filosofía de los startups. Definitivamente, sí. Y de alguna manera es también es una rueda, no es un engranaje. Hablábamos de que la inmensa mayoría de las pequeñas y medianas empresas, digamos, no está digamos, de alguna manera digitalizada o hay ese temor al cambio, que no hay suficientes soluciones para las pymes, pero en la medida también en que la pyme comience a digitalizarse y a ser visible, también surgirán mayor cantidad de soluciones para ellas basadas en la masa de pequeñas empresas que puedan hacer uso de esta tecnología, ¿no? Sí. Yo creo que de alguna manera nos lleva Rafael nuevamente a invitar al pequeño empresario, obviamente, a entrar en este proceso de transformación digital. Y ahí, quizás un poco también para ayudar a esa reflexión del pequeño empresario, quisiera preguntarte en en toda tu experiencia y lo que has visto en el día a día de conversar con estos pequeños empresarios, cuáles son los riesgos y cuáles las oportunidades de la digitalización. Y si bien es cierto, hay muchas áreas donde impactar en las pymes, quizás enfoquémonos en lo que tiene que ver con cadena de abastecimiento para las pymes. ¿Cuáles son los principales riesgos y oportunidades? Pues mira, yo diría que el principal riesgo que existe ahí es que quienes ofrecemos de alguna manera soluciones orientadas para los pequeños no seamos lo suficientemente capaces y claros en mostrarles y demostrarles a los chiquitos que sí hay beneficios para el uso de la tecnología. Porque yo creo que muchas veces, y eso nos incluimos nosotros desde Lógica, nos cuesta mucho realmente explicarle al pequeño empresario los beneficios que él va a tener por usar la tecnología. Entonces el pequeño empresario lo primero que dice es, si yo llevo haciéndolo manualmente, igualmente estoy en el mercado, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a tener que invertir? Y eso, por ejemplo, y asumo desde nuestra visión autocrítica, nosotros en Lógica, por ejemplo, hemos venido desarrollando desde hace muchos años, con el apoyo de las empresas líderes de las redes de valor, una iniciativa que se llama Redes de Valor Colaborativas, en donde se han desarrollado una serie de servicios para incorporar a los pequeños a las redes de valor sin que tengan que pagar por ellos. Servicios básicos como, por ejemplo, educación en temas logísticos. Entonces, la pregunta es, ¿cuántas personas que trabajan en compañías pequeñas deberían tomar un curso de qué es inventarios o qué es logística a través de un computador o de un celular sin pagar nada por eso? Entonces, yo digo fácilmente 10 millones de personas. En un país como Colombia, si eso lo trasladamos a toda América Latina, uno diría 150 millones de personas. Y si ese curso existe y no es gratis, ¿cuánta gente lo toma en un año? 10.000, 15.000. Entonces, un primer gran esfuerzo que hay que entender es que no basta, y ese es el primer riesgo, con decirle uno a la gente, mire, este servicio es gratis o le vale muy poquito, sino que hay que hacer un esfuerzo muy grande para que el empresario pequeño entienda cuál es su beneficio de utilizar la tecnología para ser más eficiente. Y ese es ese riesgo o esa barrera, si lo quieres ver de esa forma, yo creo que quienes estamos llamados a seguir trabajando en esa dirección somos quienes ofrecemos productos y servicios tecnológicos o no para que el pequeño empresario sea más eficiente y se incorpore mejor a las redes de valor. Ese es un riesgo fundamental que yo creo que tenemos que asumir con humildad y seguir trabajando para que cada quien avance. El otro tema, y yo creo que es una barrera que hay que mirar, es entender que es mucho mejor trabajar por crear mercados donde haya muchos jugadores para poder ofrecerles a todos algo, por pequeño que sea, y no trabajar por desarrollar soluciones individualizadas. Y vuelvo al ejemplo del uso de la nube para ofrecer productos y servicios a los pequeños.
Si yo logro agregar comunidades grandes de empresas pequeñas, para mí va a ser más fácil ofrecerles algo a ellos. No porque no toda la comunidad me compre, pero con que un porcentaje muy pequeño de esas empresas me compre, como es una comunidad muy grande, pues finalmente voy a tener el círculo virtuoso de que unos pocos, pero que finalmente son muchos, pocos en porcentaje, pero muchos en número, van a comenzar a generar soluciones, porque si no hay compra, pues obviamente para invertir, etcétera, etcétera. Entonces, la filosofía colaborativa, en el sentido de que es mejor que muchos den un paso a que uno dé un solo paso, se aplica muy bien acá para que realmente haya la capacidad de desarrollar productos y servicios orientados a solucionar las necesidades de los pequeños. Y entender que no solo como presentamos o las características que le ofrecemos un grande, al quitarles muchas funcionalidades van a servir para el chiquito, sino que al chiquito hay que explicarle realmente en qué se beneficia, y el producto y servicio tiene que estar orientado a su propia necesidad. Yo lo digo con mucha facilidad, pero llevarlo a la práctica cuesta mucho. O por lo menos a nosotros, en lógica, nos ha costado mucho. No es fácil que el empresario pequeño, que tiene que asumir, sobre todo el dueño de la empresa, miles y miles de funciones, tenga tiempo y espacio para entender cómo la tecnología le puede ayudar. Porque lo primero que nos van a decir es: escasamente tengo tiempo para vender, no me ponga usted aquí a tratar de que yo le dedique tiempo a otras cosas. Pero es un reto grande que hay que trabajar y sobre todo tener perseverancia para que a lo largo del tiempo, poco a poco, esas barreras vayan disminuyendo y más gente vaya avanzando. Totalmente de acuerdo, Rafael, y espero que de alguna manera lo que hemos conversado hoy también ayude a dejar ver la importancia, quizás dedicarle porción del tiempo no solo a mantener el negocio andando, sino a explorar cómo la digitalización, la transformación digital los puede ayudar a crecer y digamos, y a llevar su negocio también de manera más sencilla. Y aquí pudiéramos estar, Rafael, hablando horas sobre este tema. Creo que coincidimos, a modo de resumen, en que es muy grande la comunidad de pequeñas y medianas empresas que necesitan ayuda, obviamente, en términos de transformación digital. Creo, por otro lado, que coincidimos ahí también, que es una oportunidad también para aquellos que ofrecen ayuda, bien sea tecnológica o de distintos tipos, de encontrar en un mercado de empresas pequeñas, pero de gran número. Y definitivamente siento que en el mercado empiezan a aparecer este tipo de soluciones y espero que esto nos dé el espacio, Rafael, para siguientes charlas donde podamos quizás ir dando a conocer algunas de estas soluciones y cómo igualmente, no solamente lógicas, sino empresas tecnológicas puedan también de alguna manera apoyar. Creo que se nos está agotando ya el tiempo, Rafael, y quiero obviamente que queden las puertas abiertas para conversar, porque siento que hay mucho más en lo cual hablar y poder apoyar a las pymes. Quiero agradecerte igualmente toda la labor que a través de Lógica realizas, digamos, como apoyo a toda la micro, pequeña y mediana empresa. Y obviamente, como te comentaba, dejar abierto el espacio para que tengamos siguientes conversaciones. Pues mira, gracias a ti por este espacio. Por supuesto, hay mucho más por compartir. Y desde Lógica también trabajamos muy de la mano de empresas como ustedes que ofrecen soluciones al mercado y a las redes de valor. Y conjuntamente desarrollamos iniciativas para ver de qué manera podemos apoyar a esa gran comunidad de pequeños y medianos empresarios, porque al final a todos nos interesa que haya muchas más pequeñas y medianas empresas, pero sobre todo muchas más pequeñas y medianas eficientes, sostenibles, con una perspectiva de largo plazo. Y por ahí en los países nos beneficiamos todos, las compañías se benefician y finalmente los consumidores también. Luego, más que interesados, y espero que podamos en un futuro
seguir uniendo esfuerzos y compartir para apoyar el desarrollo de los pequeños. Muchas gracias. Así será, Rafael. Muchísimas gracias nuevamente y gracias igualmente a todos nuestros seguidores. Gran saludo para todos y hasta el próximo capítulo.